¿Qué tal? ¿Todo bien? Mi nombre es Iván Moscovich, soy el coordinador académico de la carrera de licenciatura en cinematografía aquí en Circa 24. Eh, s- También soy, y viene a colación, soy productor de cine, a su vez. No solamente lo menciono porque esta va a ser una plática sobre producción, o vamos a hablar un poco sobre qué significa producir o de qué hablamos cuando hablamos de producción, sino que lo menciono también por esta relación que tenemos aquí en Circa 24, muy cercana, junto con la industria. Quiero decir, la gente que somos parte de Circa 24 somos gente que está activamente trabajando. Yo tengo mi productora, estoy constantemente filmando películas, es decir, no es algo que eh, son trabajos que tenemos en paralelo. La industria y ahí la educación creemos que van un poco de la mano aquí en Circa 24, entonces nos interesa que no solamente el equipo académico, sino también los docentes sean gente que estén activas en la industria. Como les comentaba, yo soy el coordinador y también desarrollé la licenciatura en cinematografía y quisiera platicar dos cositas antes de comenzar la plática con Erika, que está aquí presente. Aquí en Circa 24, la escuela nace con un proyecto un poco porque teníamos la intención de sumar, veíamos que dentro de las posibilidades educativas que existían en México faltaba una escuela de cine que esté justamente trabajando codo a codo con la industria. Es ahí que nace un poco el proyecto por parte de Nicolás Payán, director de la escuela, junto a Ina Payán, productora de Animal de Luz, de generar un espacio donde la educación y el trabajo estén más alineados, que la gente aprenda haciendo. Ese fue nuestro enfoque primero y bajo esa idea fue que desarrollamos el plan de estudios con gente que desde el día uno pueda estar en contacto con una cámara, que desde el principio pueda trabajar en cine desde la imagen y también abrir las puertas a que bueno, puedan hacer también prácticas en ese marco, ¿no? En un marco un poco más profesional. Dicho eso, nosotros a partir de distintas alianzas que formamos gracias a los contactos de Animal de Luz, es que formamos diferentes alianzas que nos permiten contar con equipamiento desde el día uno. Por lo tanto, cuando hablo de estar en contacto con una cámara desde el comienzo, es literal. Cámaras que aquí, equipamiento que aquí tendremos y que ofreceremos también a los alumnos para prácticas profesionales y para también ejercicios que puedan hacer por su cuenta. Y, y también esas mismas alianzas u otras alianzas lo que nos permitieron es también contar con distintos estudios para postproducción, para luego, cuando llegue el momento de hablar de postproducción, que podamos acceder a ellos. Y también contar con tecnología de vanguardia, digamos. Es por eso que el plan de estudios, por supuesto, más adelante en la carrera, se dirige también hacia otras aperturas u otras herramientas que surgen del audiovisual, como puede ser el cine inmersivo, puede ser la producción virtual o puede ser cine expandido, es decir, el cine por fuera de las pantallas. Queremos dar las herramientas y generar el terreno o la salida laboral posible a distintos enfoques del audiovisual. Dicho eso, tenemos en este momento abierto nuestro proceso de admisión, al cual invitamos a que participen, a que se unan, nos encantaría conocerlos. El proceso de admisión es, en gran medida, conocerlos. Se trata de un cuestionario introductorio, no evaluatorio, o sea, no vamos a hacer una prueba de conocimiento, sino más bien preguntas para conocerlos en términos de qué tipo de cine les interesa, qué tipo de literatura los convoca, qué tipo de cosa del mundo, qué está pasando en el mundo que les llame la atención y que les mueva como para hacer cine. Así también van a realizar algunos ejercicios prácticos, tampoco evaluatorios, insisto con esto. Uno tiene que ver con un retrato de un espacio que sea de su interés, que pueden retratar en 90 segundos, con o sin edición, así como también una pequeña fotosecuencia que van a hacer en las instalaciones de Circa. Estamos en Roma Sur, por cierto,
casa antigua muy, muy bella que invitamos a que la conozcan. Eh, Eso luego, sí, la fotosecuencia y luego tiene una pequeña entrevista con el consejo académico. De vuelta, siempre es en ánimos de generar una plática, de conocernos, de saber de sus intereses y formar el grupo con el que soñamos, que ojalá sean parte. Con todo esto dicho, quisiera presentar un poco la práctica de hoy, que se dirige un poco más a producción de cine. Aquí está Erika Ávila con nosotros. Muchas gracias, Erika, por participar de esta webinar. Erika va a ser nuestra docente en la materia de producción audiovisual en el primer cuatrimestre, y esta va a ser una plática sobre todo introductoria, sobre todo para un poco hacernos las preguntas de qué hablamos cuando hablamos de producir, qué es la producción, cómo está la situación ahora para producir, o básicamente eso, ¿no? Yo creo que siempre producción es cómo se hacen las películas, un poco responder esa pregunta, que es una pregunta muy amplia, desde ya, Erika, no te asustes, pero vamos a comenzar con una introducción para que te conozcan y que conozcan de qué hablamos cuando hablamos de producir. Así que muchas gracias y te cedo la palabra, querida Erika. Pues yo lo que quisiera es como armar una conversación y también creo que siempre los interesados en el cine o los interesados justamente en la licenciatura, pero también en el cine en general, que seguramente habrá alguien aquí que esté como más interesado en el tema. Creo que siempre tenemos preguntas y muchas veces, o no es que no nos atrevamos, pero también pensamos que deberían saberlo o que deberíamos saberlo y no necesariamente. Creo que también hay muchas áreas del conocimiento que no me queda muy claro qué hacen, qué hace un productor o qué hace cómo se integra una licenciatura o qué se tiene que estudiar para hacer cine, ¿no? Y creo que me gusta mucho, evidentemente me gusta mucho hablar de un tema que me apasiona, que tiene que ver con el cine. Otro tema que me apasiona inmensamente es enseñar de cine y enseñar sobre el cine, la producción y en general creo que también como una mirada muy general a las películas y me gustaría que sobre eso conversáramos ambos y quien se quiera integrar a la conversación, a preguntarnos cosas que quizá nos enriquezcan a los demás. Creo, siempre he estado convencida de que a partir de la pregunta del otro yo puedo aprender algo, yo incluso maestra. Y creo que a mí me enseña mucho y me nutre mucho tener interacción con los alumnos y sí, con los alumnos y las alumnas de cómo nos aproximamos y que sobre todo siempre siento que hay muchos intereses particulares que se van integrando con las enseñanzas. Y creo que depende mucho de, el cine que vemos, del cine que nos gusta, y que eso creo que me gustaría mucho transmitirlo en la licenciatura. Yo doy clases en varias escuelas, siempre las miradas de las escuelas van a ser distintas, siempre van a ser objetivos distintos. Doy clases en escuelas muy formales con licenciatura, pero también doy talleres, pero también doy asesorías y a veces son cosas como muy dispares y muy que a la vez también se van complementando y que me gusta mucho la amplitud de temas que tiene el cine, ¿no? Entonces, pues eso, me gustaría que si alguien quiere preguntarnos cosas y demás, nos vayan preguntando, porque creo que a partir de eso se enriquece mucho la conversación. Yo creo que la formación en las escuelas para mí es importante porque creo que entre más sepamos, más especialistas somos en eso que queremos dedicar. Por ejemplo, habrá quien quiera dirigir, pero al saber de producción complementa su visión y también
hace que sean, digamos, que se tengan puntos de vista muy distintos acerca de lo que queremos aprender. También me gusta los fotógrafos que saben de producción. Me gustan mucho los documentalistas que saben de producción. Me gusta mucho pensar que la producción como tal permea en todas las áreas y permea en todas las materias formativas, pues. Creo que aprender de producción desde el inicio de una carrera, así fue como yo llevé la licenciatura. Yo estudié eh, en ese momento se llamaba Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y lo menciono porque tengo esa licenciatura y otra licenciatura, entonces tengo una educación muy formal y creo en la educación formal y creo en la educación formal para después romper todas las reglas y para después explorar hacia otros caminos. Y creo que la producción yo la llevé desde mi primer semestre y para mí fue fundamental entender qué hace cada quien dentro del cine, qué hacen las otras áreas, a qué me refiero con un gerente de locaciones, qué hace un gerente de producción, qué hacen un equipo de producción, de quiénes pertenecen a ese equipo, qué hace un diseñador de producción, qué hace una decoradora. Y todo eso tiene que ver justo con la carrera de producción. Además de cómo se financia un proyecto, de cómo presento a fondos, de cómo lo hago de manera independiente. Entonces, la producción abarca muchas cosas. Digamos que para mí va más allá, y supongo que también para ti, Iván, la producción va más allá de un conseguidor de cosas y de una persona que maneja un Excel y de una persona que es un hombre o una mujer de negocios. Para mí el cine tiene mucho que ver con el arte y tiene mucho que ver con la expresión personal y tiene mucho que ver con eso que queremos contar, con esas historias que queremos contar. Y a partir de eso es que la producción se adapta a ser muy maleable y ser muy variada y saber que hoy estamos produciendo un cortometraje dentro de la misma escuela en un salón de clases, pero a la vez darles las herramientas para que vayan a filmar al lugar más lejano, en otras condiciones. Me parece que esta educación integral que pretendemos tener desde la licenciatura se presenta como un panorama que a mí me entusiasma demasiado pensar en cómo vamos a formar a los cineastas del futuro. Y si bien yo he dado clases ya por ahora 9 años, me parece que siempre cada generación y de distintas escuelas, cada uno tiene una mirada y cada generación busca otras cosas. Y eso me parece increíble y me parece increíble cómo nos podemos ir adaptando a estos cambios, ¿no? Eso creo que va por ahí, creo que invitaría a que seamos curiosos y pensemos en qué puedo aprender y cómo lo puedo integrar y cómo puedo integrar como estos conocimientos, ¿no? Sí, yo por mi parte, bueno, muchas cosas de lo que dices, por supuesto, me resuenan. La primera, quizás para nosotros los productores, está más adquirido el saber de todo, porque los productores tenemos que saber desde las especificaciones que necesita el sonidista a lo más específico que necesita en el área completamente opuesta. Entonces hay algo del productor que tiene esta mirada integral y que también por eso a mí, cuando desarrollé el plan de estudios, me interesaba mucho que esta cuestión integral esté en el plan de estudios también y que los alumnos aprendan de diferentes áreas y se vayan con un conocimiento completo del cine, porque para mí hay que estar pensando no solamente en producción cuando escribes un guión, sino también en sonido cuando escribes un guión. A veces uno piensa que en las historias, piensa en sus personajes y naturalmente quizás no se detiene a pensar
cuánto cuesta hacer una escena. Y está bien que así no sea. Sin embargo, me parece interesante que ese conocimiento pueda aplicarse a... Pues yo no creo que sea un limitante, al contrario, creo que puede servir como un gran potenciador. Porque muchas veces, o yo creo mucho en el cine, he hecho películas más grandes, más pequeñas. Creo también en ese cine que surge justamente a partir de las herramientas que tengo, qué es lo que tengo y qué es lo que puedo hacer con esto. Y me parece tremendamente inspirador a mí, contrario a una limitación. Y luego esta cuestión también de, hablando de esta integración y de cómo producción se relaciona con otras áreas o lo que significa producir. eh, yo tengo siempre el recuerdo, lo traigo mucho a colación en mis clases de producción. Una vez teníamos una discusión con una directora que quería que llueva en una serie, una cantidad de jornadas, quería que llueva. La película llovía todo el tiempo, supuestamente, no era temporada de lluvias, entonces había que hacer llover. Y estaba siendo un problema por muchas razones, por el elenco, por el vestuario, por el producción, por supuesto, o sea, cuestiones logísticas, cuestiones de toda índole. Pero cuando yo le mencionaba algo del elenco y demás, como que en un momento la directora me pregunta, pero esto ¿es un problema de dirección o es un problema de producción? Y yo le decía, es lo mismo, o sea, hay ahí una diferencia, para mí una unión tan cercana entre producir y dirigir. Por supuesto que cada uno nos encargamos de tareas diferentes en el set, pero en el fondo, en el corazón de la película, están muy arraigadas la producción y la dirección. Entonces, a mí me parece, yo soy un productor también particularmente, cuando decías qué tareas hace un productor, yo particularmente soy un productor muy creativo, soy un productor que se mete, que le interesa mucho estar alineado con los proyectos, discutirlos, conversarlos, opinar. Siempre, por supuesto, dando la libertad al director o a la directora, como en este caso. Siempre esa última palabra la tiene esa otra persona. Pero creo que el rol de la producción no es solamente quien va a buscar el dinero. Creo que también es un rol muy creativo. A mí me divierte muchísimo, es algo que me encanta lo que hago. Y creo que sobre todo es eso, porque piensas el cine de una manera muy integral, muy completa. Y sí, Oye, por ¿y supuesto, quién ganó con la lluvia? ¿Qué pasó con gané, gané yo, gané yo. Gané yo, gané yo, porque al fin y al cabo, no, sí, era un problema que afectaba no solamente una cuestión de presupuesto, había otra frase que uso mucho en producciones, hay que elegir las batallas, no puedes ganar todas, hay que elegir algunas, y bueno, esa fue que ya se dio. Después ganó otras, gané la Ajá, mayoría, no claro, gané, claro. la gané, la Sí, gané. claro. No, y es también, hablando de lluvia, a mí me tocó una película completa que filmamos en la selva. Entonces queríamos que sí, claro, que lloviera para que los árboles se mojaran, para que saliera este verde profundo, para que fuera fotográficamente increíble, pero claro, eso implicaba todo un mundo de retos alrededor de la lluvia real, porque ahí sí no podía dejar Ujú. que lloviera. Y de los 36 días de rodaje, llovió 30 completitos, todo el tiempo. Y nos acabamos los impermeables del pueblo más cercano, nos acabamos las botas de hule, le salió lama a los micrófonos, tenemos problemas todo el tiempo hacia el interior de la cámara que sabíamos que algo estaba pasando por la humedad. Y a final de cuentas, las condiciones de trabajo eran muy complicadas y siempre había una cosa de cansancio con el equipo, con el crew, digamos, con el crew, em, y que yo siempre me preguntaba todo el tiempo a costa de qué estoy haciendo la película. Sí, del cansancio, sí, quizá del equipo, sí, quizá de las lámparas que se fundían y se fundían por la humedad. Sin embargo, en el momento de ver la película por primera vez, se me olvidó todo eso. Y para mí es lo más importante, ¿no?
todo eso que pasó, el crew, la pasó bien, la pasó, sí, sueño en otro idioma. Gracias. O sea, a final de cuentas, yo lo que decía es, sí, sí vale la pena y sí, sí vale la pena siempre que la historia nunca deje ver ni el sufrimiento del equipo, ni deje ver si se la pasaron bien o mal, sino que yo me pueda desconectar lo suficiente de meterme en una película y tener la suficiente, digamos, lejanía de todo lo que significa la producción y disfrutar de una historia y dejarme ir y pensar que esta historia es realidad, ¿no? Entonces creo que la pasión por lo que hacemos y la pasión por contar las historias, creo que siempre raya entre la logística, entre lo económico, entre lo creativo, entre el trato humano, entre la disciplina, pero a la vez hay que ser muy abiertos para que todos estos elementos eh, conjuren en algo que va a permanecer. Justo siento que lo más bonito de las películas es revisitarlas, de las películas que hacemos, ¿no? Revisitarlas después de años, saber que se siguen presentando, que siempre hay proyecciones que viajan, ya sea a través de las embajadas o de las universidades o el ciclo de cine de tal cosa. Y me parece que eso es una satisfacción muy grande y sobre todo también me gusta mucho cuando empieza a pasarles a los alumnos y a las alumnas. Me parece increíble. Para mí es gozar de los logros de los alumnos y de colocar las películas para que la gente las vea. Me parece que es una de las cosas más bonitas como maestra que puedo lograr, ¿no? El hecho de ver tu película, el hecho de llevar a cabo, porque son muchas cosas, porque es trabajo de la escuela, trabajo de un montón de maestros, no solo de una materia como tal. A veces parecen logros de dirección, pero no, a final de cuentas son de logros de todos los maestros o de la misma escuela o de los mismos, el encargado del almacén, no sé, de pronto como esta oportunidad que se tiene de crear en conjunto, que a final de cuentas una cosa que me parece para mí muy importante de las escuelas y del trabajo formal de formar personas tiene que ver en el trabajo colectivo y todo esto, en lo que implica crear con mi grupo, hacerme de un grupo de actores, amigos que van a salir siempre en mis cortos y que son los que me van a apoyar y de la mamá de un compañero que es la que hace el catering y que vendrá siempre con nosotros. Y eso me parece que es muy bonito vivirlo en compañía, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho de las escuelas y de la manera de formar a los alumnos, creo. Sí, bueno, hago un pequeño paréntesis con, no puedo, la sensación de ver una película que uno hizo es una sensación muy particular, porque primero porque te está arraigado un montón de recuerdos y uno dice, ok, todo lo que fue el set y todos esos problemas, y por supuesto muchas veces producción, que durante el rodaje sobre todo es una gran máquina de resolver. Entonces, como que los problemas los tenemos muy pendientes, nos acordamos mucho de ellos. Pero, sin embargo, es increíble lo que produce una película o por lo menos las buenas, quiero creer, o las que yo he hecho que realmente me meten en esa historia y logran que todo eso se resignifique, que uno ya no piense en, uy, cómo llovía ese día, o qué tarde, me acuerdo que el camión me demoró 2 horas porque cualquier cosa. Es muy lindo cuando sucede eso con una película, uno la vive con mucha intensidad. Y, y, y luego nada, así eso como un poco eh, para mí realmente esta cuestión que decías
de lo comunitario o o algo que a mí me parece muy importante de estudiar cine, no es solamente el aspecto técnico, que me parece por supuesto muy valioso y muy necesario, o lo recomiendo a la hora de eso, de querer hacer películas, pasar por una institución te sirve para formarte técnicamente, para aprender de qué hablamos cuando hablamos de un tipo de lentes, de qué se habla cuando se habla de un tipo de micrófono. Pero también para mí es muy importante justamente porque una escuela genera comunidad. Y para mí eso es invaluable, realmente. Eso no lo puedes aprender en ningún lado y eso es algo que realmente le doy una importancia muy, muy grande. En las escuelas uno no solamente aprende muchísimos conocimientos, sino que conoce muchísima gente que luego nos acompaña en estas aventuras, en estos procesos que significan hacer una película, que es un proceso muy arduo y muy hermoso, como casi todo en la vida, tiene que ser un poco difícil, si no, no suele ser tan bello. Entonces eso para mí es importante encontrar esa gente. Por eso también, insisto, aquí en Circa, con el proceso de admisión, con el plan de estudios y con todo, me interesa mucho esto de generar comunidad. Recuerdo mismo a ti, que Erika, cuando te traje aquí a Circa y hablamos de la escuela y del programa, te dije, bienvenida a esta comunidad que es Circa 24 porque para mí y lo digo muy en serio, la idea de comunidad es fundamental para el cine. Yo no puedo imaginar el cine sin comunidad. A veces esa comunidad es más grande y a veces es más pequeña. A veces es un equipo de 50 personas y a veces somos 5 filmando en los tiempos libres que tenemos. Y creo que no hay no hay algo que valga más que lo otro. Seguramente estamos haciendo distintos tipos de película y eso está perfecto y creo que hay nuevos tipos de películas por venir también, pero que todos involucran la idea del equipo, involucran la idea de la colaboración y la idea de la comunidad. Eh, así que, nada, un poco como eso. Hay algo en Circa promovemos mucho a partir de materias interconectadas, a partir de algunas, porque de hecho me olvidé mencionar, en Circa también está la licenciatura en actuación. Y si bien son licenciaturas paralelas, tienen materias que son transversales, es decir, que se cruzan, donde alumnos comparten, alumnos de cine y actuación comparten una materia, pero más allá de eso, van a estar compartiendo el espacio. Para mí es realmente importante incorporar en este caso a nosotros, la gente del cine, a los actores, a nuestra comunidad, que todos vamos a estar haciendo lo mismo, vamos a estar haciendo al fin y al cabo una película. Entonces, un poco remarcar esa idea de comunidad que me parece importante para el cine y para la escuela de cine, cual sea. Yo hablo de Circa porque fui el que me estoy encargando en este momento de intentar generar esto aquí. Pero creo mucho en que estudiar cine es, casi diría, sobre todo importante por eso, para generar esta comunidad. Claro, fíjate que ayer daba una charla, fui a dar una charla a la Universidad Autónoma Metropolitana, es que tiene un nombre raro porque todos le decimos la UAM. Fui a dar una charla y platicando con los chicos y las chicas me decían que cómo me había pues introducido al medio, ¿no? Que a final de cuentas es una cuestión muy importante o una pregunta muy común y yo lo que les decía es que yo hacía periodismo, estaba súper clavada como en mi trabajo de la vida real, había entrado a periodismo porque estaba haciendo el servicio social de mi licenciatura en comunicación en Guadalajara. Y yo empecé a ir a cubrir el festival de cine que en ese momento se llamaba, en Guadalajara, se llamaba la Muestra de Cine en Guadalajara, antes de ser el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entonces era una muestra de cine donde venían películas que se estaba filmando poco en ese momento, muy poco, pero venía como la última cola de lo que se le llamó el nuevo cine mexicano. Y entonces yo cubría las notas y entrevistaba a los actores y a los directores y demás. Y una cosa que a mí como
que si bien lo sabía porque mi hermano es director y ya se había venido a Ciudad de México y trabajaba pues con todos los grandes de ese momento, en el momento de ver cine entendía que se podía vivir de hacer eso, por un lado, y por otro lado, que había un montón de oficios que yo podía hacer. Y eso como que me aterrizaba porque si yo veía cine de otro país o de Estados Unidos, que es lo que más vemos, como que me quedaba muy lejana la idea de que alguien viviera de eso o alguien hiciera eso. Entonces empecé a investigar más, estaba terminando una carrera, entonces dije, quiero estudiar cine. En Guadalajara todavía no había escuela de cine como tal, que a mí era como lo que me hubiera correspondido porque vivía en Guadalajara. Y entonces investigué las licenciaturas y empecé a estudiar. O sea, obviamente fue una super suerte quedar seleccionada, porque bueno, pues a final de cuentas es la UNAM y hay un montón de competencia. Y cuando empecé a estudiar, si yo bien quería hacer fotografía, y es de lo que egresé en la ENAC. Empecé a hacer dirección de arte para compañeros, después se transformó eso en diseño de producción, empecé a fotografiar, fotografiaba un montón y las tesis de mis compañeros y demás, y me iba con mis maestros a trabajar de boom, con mi maestra sonidista, y luego me iba con mi maestra, mi maestro de dirección de arte a trabajar de asistente, y entonces empecé a involucrarme en el medio, digamos, en términos escolares, a partir de algo que yo había visto que podía ser, que tenía que ver con esta proyección de una película y de entender que podía ser arte, pero que podía ser sonido, pero que podía ser como muy, muy variado para mí en mis épocas. Querer ser fotógrafa era todavía una novedad, ¿no? Había muy poquitas fotógrafas ejerciendo, puedo así contarlas con así, tres. Em, y sin embargo, fui tendiendo a hacer diseño de producción y a hacer producción porque mis compañeros, con el director con el que más trabajaba, que es Ernesto Contreras, era mi compañero de banca y hacíamos nuestros ejercicios juntos, no teníamos la figura de productor y por eso empecé a producir. Y me gustó y a final de cuentas terminé dedicándome a algo que era lo que menos pensaba dentro del cine, pero haciendo cine, ¿no? Y eso me gusta mucho y me gusta mucho como las sincronicidades y las posibilidades tan inmensas del cine. Y eso me gusta mucho transmitirlo y también por otro lado me gusta mucho em, hacer equipos en mis clases, hacer equipos que perduran, hacer equipos de personas que trabajan juntas. Ahora, en la última edición de Cannes, fue una película mexicana y pues nada, sí, el gerente, la coordinadora, el productor en línea, todos alumnos míos y pues nada, me encanta y me encanta verlos empezando a festivalear, a hacer sus tesis, a hacer sus cortometrajes, a ganar fondos. Creo que eso me parece muy, muy bonito del transmitir conocimiento por un lado y por otro lado de saber que somos una comunidad que fui tu maestra hace 4 o 5 años y seguimos en contacto porque vas a meter a un fondo y tienes em, como la garantía, o no sé si llamar garantía, pero bueno, tienes la seguridad que alguien que te guió hace 4 años que estudiabas puede seguirte guiando y que eso me parece muy bonito de la comunidad del cine, ¿no? Sí, 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 completamente. Y también me interesa esto de que uno entra a veces a una carrera diciendo, bueno, me interesa ser director o directora. Y es interesante, o yo lo recomiendo mucho, el probar distintos roles. Hay veces que dentro del hacer cinematográfico, cuando uno estudia una carrera, lo más
rápido que se piensa es, ok, dirección o guión, que es muy noble y creo que nos avanzó. Yo como productor también dirijo y tengo mis proyectos en paralelo, me dedico sobre todo a la producción en términos laborales, que también me parece interesante hablar, ¿no? Como que el cine es una industria activa y la salida laboral existe, que muchas veces cuando yo me metí a estudiar cine, mis padres muy en contra me decían, pero ¿de qué vas a trabajar? Y de, bueno, hacer películas, y así lo hago. Eh, pero me parece interesante yo también, como cuando comencé quizás tenía más la idea enfocada en la dirección, luego dije, bueno, quizás no me interesa tanto dirigir porque el manejo de personas, no lo sé, quizás vamos por el lado, hice asistencia de dirección, después tuve una pequeña incursión en el sonido en el cual no me fue bien, la verdad, soy un mal sonidista. Eh, y, y hoy en día terminé trabajando en producción. Cuando encontré producción, que era como un poco de todo y me sentí muy a gusto. Y creo que es importante, y eso también es algo que uno tiene que ir a una escuela para hacer ese recorrido y tener esas experiencias. Y está bueno, porque como digo, yo me di cuenta que para una cosa quizás no era tan bueno y para otra era muy resolutivo. Entonces, creo que es bueno, es también autoconocerse, estudiar es también conocerse un poco más a uno mismo. Eh, y creo que eso es muy valioso. Así que nada, un poco, para mí la experiencia de ser estudiante tiene que ver con experimentar, comprobar. Entonces yo realmente lo sugiero, lo recomiendo mucho, eh, porque además eso, la vida y el trabajo mismo y el cine te lleva a lugares que quizás no lo hubieses pensado en un principio. Y está bueno estar abierto a esas posibilidades. Em, no sé si abrir la beta, justamente hablabas un poquito de fondos y demás, no quiero meternos demasiado en eso, pero sí solamente yo mencionar que, por lo menos en lo personal, ahora me contarás tú, yo he hecho películas con fondos, con poquitos fondos y sin fondos. He hecho las películas con un grupo de amigos, he hecho películas con un set profesional que pude contratar al DF que soñaba y pude hacer películas. Quizás no, pero luego conseguí plata para postproducción y pude contratar al montajista con el que soñaba. A mí me interesa saber qué piensas, más allá de cómo se consigue un fondo, que básicamente yo trabajo armando una carpeta muy sólida, un proyecto muy sólido. Eh, Me interesa saber qué piensas tú respecto de otros modelos de producción o de eso, de las maneras de hacer cine, si el fondo es esa zanahoria que hay que perseguir, si quizás, o cómo lo ves tú. Ujú. Mira, yo con el director con el que te digo que fue mi compañero y con quien trabajé y trabajaré más, eh, como que fuimos armando una estrategia de aquí estamos, aquí somos, esto creamos, y lo que sucedió es que éramos como muy comprometidos a todos los ejercicios, hacerlos impecablemente, ¿sabes? O sea, se trataba del ejercicio de, no sé, ejes de acción más concreto, que es una tontería que se llama, que se hace en todas las escuelas de cine, que se llama la persecución o la pelota, que son ejercicios que se hacen en todas las escuelas que inventó un gran maestro que fue tal cual mi maestro directo, em, los hacíamos impecables y hacíamos vestuario, pero además escogíamos perfectas locaciones, pero invitábamos amigos actores. Es decir, nos fuimos tomando muy en serio como todos los ejercicios de la carrera y digamos como que la ficción uno la hacíamos como mucho más, más concreta, más pequeña, más en casa, y después fuimos sofisticando los cortos y teniendo más, involucrando a más amigos con, no, ni siquiera hablo de dinero, porque no era que lo hiciéramos
con dinero, pero sí lo hacíamos como muy de involucrar a más personas, de hacer que se viera y además tratamos, o sea, editarlo, musicalizarlo, terminarlos para poder tener proyecciones y demás. Y entonces, a partir de eso fuimos generando que una cosa llevaba a la otra, todo con miras a poder debutar, ¿no? Y a pesar de que veníamos con cortos premiados, súper bien hechos y demás, la ópera prima nos costó muchísimo, porque habíamos metido a concurso a nuestra escuela y en nuestra escuela, a pesar de todo, no nos escogieron. Y entonces nos fuimos a otro fondo y esos fondos, em, pues fondos, premios, visitas a mercados internacionales y demás, y no salía, y entonces fuimos reduciendo el esquema y haciendo que fuera muy vistosa, muy visual, muy lo que nosotros queríamos, a pesar de no tener como todos los recursos, ¿no? Y es como debutar, nos fue muy bien en festivales, o sea, como que de ahí mi vida cambió, evidentemente. Pero después de eso hicimos como productores una película chiquitita de 11 personas, un personaje muy, muy, muy independiente que a partir de quedar en un festival ya tuvimos que involucrar más gente, se involucró el IMCINE, por ejemplo. em, Había como un premio de un fondo suizo, pero este fondo tenía como muchas cosas en común y entonces, digo, en común, no, como muchas posibilidades de mostrar tu trabajo en todos lados. Entonces, lo que yo saco por conclusión es que eh, sí se vale ser como estratega, ir creciendo los trabajos, ir haciendo cosas cada vez más complejas o más o que involucran a más personas o quizá producir algo que es en otro esquema muy chiquitito, pero sabíamos que iba a quedar o sea, teníamos mucha fe que fuera a quedar en un festival que tiene una división para jóvenes, que es Berlinale en Generation, se llama esta sección, que eso nos permitía abrir puertas para nuestro segundo largometraje. Entonces, a lo que voy es que también lo que hacíamos era, o lo que hacemos, es tratar de compensar lo muy complejo con mucho dinero a no tan complejo con no tanto dinero. Hay una película que a mí me gusta muchísimo, mía, que se llama Cosas Imposibles, que la hicimos con nada de dinero. A pesar de que la vendimos a una, digamos, como una distribuidora importante que es Videocine, Videocine nos dio 5 pesos, ¿no? Y ahí háganla y ahí me entregan cuentas y además hagan taquilla y además termínenla, ¿no? Y esa película nosotros la estrenamos en pandemia, no hubo como una ay, la película taquillera, tal. Pero es de las que más satisfacciones me han dado porque está en plataforma, porque la ve muchísima gente, porque tiene un montón de TikToks, porque tiene un montón de memes, porque tiene un montón de salida de cosas como súper que tocaron a mucha gente y que la hice con 5 pesos, ¿no? Entonces creo que eso a mí me gusta mucho como también tener estrategias de decir, ahora voy a hacer algo más chico, pero que va a conectar con más gente, pero que me va a costar, voy a pedir muchos más favores, me va a costar menos dinero, sin embargo, no hay quien crea en este proyecto porque no es propiamente muy comercial o porque no es muy de festivales, es una película que no es de festivales. Entonces, creo que también una cosa que yo recomiendo mucho es conocer. eh, pues al qué público quieres llegar o qué es lo que quieres lograr con esa película, si es un puente para llegar a algo más grande, si es una película que va a servirte o de repente, no sé, por ejemplo, yo sigo haciendo cortos, ¿no? Cosa que muchos productores o muchos amigos cuando ya debutan nunca más vuelven a ver un corto. Yo sigo haciendo cortos porque me gusta mucho el formato, porque creo en nuevos directores, porque les produzco a directores nuevos siempre y cuando la historia me guste, ¿no? Y creo que más que o sea, creo en las diferentes formas de financiamiento,
Creo también, no sé, ahora he estado experimentando con alumnos de diversas talleres y cursos una cosa que se llama Siete Segundos, que justo es un festival argentino. Y bueno, salen unas cosas maravillosas, que es una cámara, cinco amigos y una historia contundente de 7 segundos. Y estoy súper feliz con eso porque se necesitan muy pocos recursos, un montón de imaginación y eso me gusta mucho. Entonces sí, sí creo en los diferentes formatos, pero también creo en las estrategias de lo que te van a llevar y de conocer el público y demás, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, quiero, pues no nos queda demasiado tiempo, abro a ver si alguien más tiene una pregunta. Generalmente en una clase presencial esto es un poco más amable. El formato virtual Claro. es un poco menos agradable a la interrupción, así que doy el espacio a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, sea de la licenciatura o sea de cualquier cuestión que quieran de la conversación que quieran preguntar. A mí, por ejemplo, o sea, de la licenciatura, o sea, como en temas de producción, Sí, ¿cómo podemos evaluar cuando una película sí es viable, cuándo tiene que esperar? A veces las pelis tienen su tiempo, ¿no? bien. Puedes, no sé, tener tu plan, pero pasa 3, 4 años y no por eso tu peli tiene que quedar ahí como guardada. Pero ahí, por ejemplo, como ustedes desde la producción, ¿qué podemos evaluar ahí como para generar estas herramientas y saber? A ver, no lo diría como una respuesta de la licenciatura, sino lo daría más como una respuesta desde mi experiencia como productor. Lo digo porque en la licenciatura esta sensación, esta cuestión de, ok, este proyecto está listo, no está listo, cómo saber si este proyecto debe eso, puede ya dar el salto, está bien para aplicarse o no. Creo que es algo que, por supuesto que lo vamos a ver desde la licenciatura, vamos a aprender cómo se hace una carpeta de producción, tiene que presentarse una carpeta de producción, cómo debe presentarse un guión, cómo debe escribirse, y la coherencia que tiene que tener. Para mí lo fundamental de una carpeta de producción es sobre todo la coherencia. Tiene que tener una coherencia interna que me parece fundamental. Por supuesto, más allá de que la historia sea sólida, que esté trabajada y demás, ¿no? Pero en términos de fondos y aplicaciones, para mí es fundamental que haya una coherencia en general, que haya una armonía en esa carpeta y que respondan las cosas que escribiste en la carpeta de producción. Respecto de eso, de cómo saber si un proyecto está listo o no, yo lo que recomendaría siempre es abrirlo, que lo lean otras personas. Es difícil compartir a veces lo que uno hace, pero me parece que es importante, por supuesto, con personas que uno considere criteriosas, que no te vayan a decir esto es increíble, esto está buenísimo, sino que buscar personas que también que uno diga, ok, a ver qué. Quizás también esas personas, pero en general, para mí, que participen otras personas de la conversación y uno como autor me parece que es muy importante, algo que no es fácil en la vida en general y en el campo artístico en particular, que es la capacidad de escuchar que realmente es un entrenamiento, porque no es solamente, porque escuchar no es solamente una cuestión pasiva, de alguien me habla y yo recibo información, sino recibir esa información, juzgarla, pensarla, decir qué cosas valen de esto, qué cosas no valen, quizás, o yo no tomo de lo que esta persona me está diciendo. Creo que eso es un valor y, insisto, no me parece fácil, pero yo diría que en verdad la mayor casi consejo, recomendación, es buscar lectores, buscar gente que pueda ver ese proyecto y, y eso, y saber escuchar. No sé, Erika, ¿qué piensas tú? Sí, claro, coincido. Creo que tiene mucho que ver con el equipo del que te rodeas, o sea, también creo mucho en los talleres, creo mucho en el fondo de desarrollo, porque ahí te permite trabajar con un equipo. em, Creo mucho en ir a concursar a los mercados internacionales o nacionales de cine.
Creo que muchas veces es la manera de abrirnos la puerta y quizá no ganar nada, pero a partir de eso la gente te conoce y entonces a veces, no sé, con esta película que les cuento eh, que hicimos así muy, 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 muy chiquitita. Fuimos justo a un festival en Argentina, a un encuentro de como de coproducción. Y en ese punto no salimos con nada, pero a partir de eso fuimos a otro fondo en España y nos decían, ah, los vimos en Argentina, ya lo lograron, ahora nos vamos a integrar de esta manera o nos vamos a integrar de esta otra. Y, o sea, creo que siempre, o sea, justo lo que dice Iván de que de que haya alguien que lo lea, que haya otras miradas que te digan, vas por aquí, vas por acá. No sé, de repente nosotros llegamos con un corte que era larguísimo, que jurábamos que no había nada que cortar, y llegamos al encuentro de coproducción y nos dijeron, tienen que cortar esto, esto, esto y esto, y ya nosotros decíamos, ah, no, pues sí, ¿no? Sí, 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 sí va a funcionar mejor, o los talleres de guión, o eh, cosas de postproducción, o también cuando la película está terminada. em, que no puedes empezar a festivalear, que piensas que lo tienes claro, pero que no te seleccionan, y a partir como de miradas de otras personas que te dicen, híjole, ¿por qué no pruebas esta ruta o esta otra cosa? A partir de eso creo que funciona. Y, o sea, básicamente concluyendo, lo que yo digo es que para mí el cine en comunidad es mucho más ligero de vivir. Mm. Es que hablan ahorita algo muy importante, ¿no? De cuando las personas que conoces y muchas veces eso la vida te va llevando. Y justo tus proyectos te van haciendo y acercándote a las personas que tienen como esta visión parecida o similar o estímulos o no sé, también necesidades expresivas similares, ¿no? Claro, y también a veces no conoces a las personas y hoy justamente platicaba con mis alumnos. Una de mis alumnas me decía, es que tengo un corto, ella productora, es que tengo un corto, digo, tengo un corto, no, detecto problemas en el guión del corto y yo que soy productora creo que no tengo la capacidad, yo pienso que sí, porque tiene muchos conocimientos de muchas cosas. Yo lo que le decía es, te invito a que le hagas notas a ese guionista y de las cosas que tú consideras, pero por otro lado, pensar en alguien que pueda resonar con un guión y presentarte. O sea, yo mi vida la empecé y la sigo haciendo así de, hola, mucho gusto, tengo un guión de cortometraje que pienso que puede vibrar contigo, me encantaría que lo revisaras, son 10 páginas, no tengo para pagarte, pero te invito a un café, mucho gusto. Y ya la gente te dirá, muy sinceramente, la gente te dice que sí o la gente te dice que no, pero así, o sea, de, pues voy a hacer una película, no conozco una maquillista que esté desocupada, porque en ese momento yo hacía mucha publicidad y, o sea, sí conocía maquillistas, pero estaban ocupadas. Entonces, fui con una maquillista, le dije, tengo un proyecto precioso, tengo muy poco dinero, aquí está el proyecto, velo, léelo y si quieres entrar con nosotros. Y a partir de eso hicimos 5 películas juntas, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que también hay que irse integrando, pero todo esto sale de ver cine y de ver cortometrajes y de ver películas mexicanas. ¿Por qué mexicanas? Porque son nuestro contexto y las personas a las que les podemos decir, hola, mucho gusto, ¿no? O sea, creo que sí depende mucho. Ah, pues vi un cortometraje de tal escuela de cine, este fotógrafo está increíble, yo puedo integrar a alguien que no necesariamente esté en la escuela, o quiero trabajar con este, o quiero trabajar con este. Entonces creo que sí, este medio es muy de los aventados, pues. Sí. Sí, Pues no sé hablas de los si, cómplices. perdóname, no sé si Javier, Aldo, Olivia o alguien de los presentes tenga algún comentario, nos quiera platicar algo. De mi parte, no. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo sí tengo como unos comentarios que más o menos ya lo estás respondiendo. Yo vengo de una formación de oyente en escuelas de cine. Por ejemplo, Roberto Fiesco, en una
clase llamada Producción Creativa. Hablamos mucho de ti, Erika, en esa clase. Ándale. Sí. Pero justamente creo que en estas escuelas aprendemos mucho cómo tener una mirada fotográfica, ¿no? Y desarrollamos aprendemos de otros fotógrafos viendo cómo podríamos como tener esa mirada de productor para cachar estos proyectos, para pescarlos, para descartarlos, cómo podemos como educarnos para que justo nosotros al producir tengamos como una manera más autoral, porque la producción no es técnica, es creativa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo estar, pues sí, trabajando en esa mirada de productor, por así decirlo? Pues bueno, desde mi punto de vista, evidentemente tiene que ver con la experiencia, con los años, con tu círculo cercano de gente que conoces. Ahorita las últimas dos películas que he producido son de un director que iba muchos años más abajo que yo en la hora ENAC. Que le empecé a ayudar con sus cortos que estaba haciendo en la escuela. Yo ya estaba a punto de egresar o algo así. Y y a partir como de eso nos hicimos amigos y eh, me invitó a producir su película y luego yo lo invité a producir una película que te voy a contestar. Em, Creo que hay proyectos que llegan a ti, evidentemente. Yo a todos les digo que no, porque todos, o sea, bueno, muchos les digo que no, pero hay proyectos que uno busca. Entonces, creo que la mirada también se va formando a partir de intereses y de intereses o de temas de los que te gusta hablar. Yo a partir como de la película de Cosas Imposibles que les menciono, empecé a como a perfilar hacia algo que tenía que ver más con historias humanas, con historias LGBTQI más, o sea, que voy por las siglas, ¿sabes? Y ¿por qué tenía que ver? Porque me parecía que son historias interesantes, que tocan a las personas, y entonces, por ejemplo, la última película, es una idea mía, mandada a hacer el guión con una guionista que admiro mucho y que me gusta mucho trabajar con ella. Eh, y a partir de eso invité a Alex Uno, a, a dirigir la película. Entonces, yo lo que creo es que a partir como de intereses puedes ir puliendo la mirada a partir de directores interesantes, a partir de explorar temas, convocatorias. No sé, hace poquito la UNAM sacó una cosa de violencia de violencia y era como en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, mis alumnos productores les decía, métanse, invéntanse una historia, traigan a un guionista, traigan un director. Entonces, creo que a partir de eso, Javier, como de una exploración de temas, de personas, de ver un montón de cine eh, y de sí, de ver, creo también, o sea, así como los fotógrafos también, de ver el trabajo de otras personas o de directores y a partir de eso es como puedes pulir la mirada, al menos la mirada de lo que sí quieres contar. Sí, yo en lo personal lo que diría es, sumando un poco a aquí lo que dice Erika, desde ya tú ya tienes una mirada. Hay algo ahí dentro de probablemente tu sensibilidad, de tu manera de ver el mundo, que está ahí. Pero la mirada también se entrena. Yo creo muy firmemente, soy una persona muy cinéfila y creo mucho en que la cinefilia un poco nos lleva a agudizar justamente, a entrenar, como digo, y entender, ok, que quizás te aparecen rasgos que te llaman la atención que antes no.
o nuevas formas de hacer que no conocías, porque realmente hasta el día de hoy me pasa a veces de ver películas y he visto muchas y a veces te encuentras con algunas cosas que dices, ¿qué es esto? Tengo que aprender a mirarlo y, y encuentras muchos valores ahí. Eh, y después creo que también desde la parte de como eso, entregar la mirada como un productor, o a mí muchas veces me preguntan, pero ¿qué es lo que ves en un proyecto a la hora de escogerlo? ¿Por qué eliges un proyecto y no otro? Hay muchísimas variables, pero creo que hay algo que tiene que ver sí, con una suerte de conexión, que es un poco difícil de trasladar a palabras como si fuese una ruta o una fórmula, porque quizás es algo con lo que Erika no conecta y yo sí, o al revés. Hay veces que yo creo que en el cine es importante encontrar la gente con la que uno puede llegar a conectar. Entonces, desde el lado, desde el productor, ¿por qué hago una película y no otra? Yo muchas veces digo, bueno, algo de ahí me llamó la atención o conecta conmigo y no tiene que ver solamente, yo hago una película experimental y un documental y una ficción para toda la familia al mismo tiempo. Y son cosas muy diferentes las que me resuenan de todos los proyectos. Eh, pero creo que sí, lo que yo valoro mucho es cuando veo una voz auténtica, cuando veo personalidad, cuando veo a alguien que, que, está buscando construir una voz y mostrarme algo de una manera que quizás yo no conocía. A mí me valoro mucho eso del cine en general, pero eso es algo mío, personal. Insisto, para mí todo es encontrar a las personas. Pero sí, como espectador, me parece que tenemos un trabajo o como realizadores, en nuestro rol de espectador, tenemos un gran trabajo por hacer. Gracias, De acuerdo, Javier. muchas gracias. A ustedes. A ustedes, pues si no hay más preguntas, Olivia, hasta tu último hueco, si no te eh, pues bueno, muchísimas gracias, Erika, por este tiempo, por este rato. Fue una conversación, creo yo, muy valiosa. Así que, bueno, vamos a seguir haciendo estas webinars. Les recuerdo, las inscripciones para Circa 24 están abiertas hasta bueno, el 30 de junio ya es el primer periodo de admisión, pero las clases comienzan recién el 31 de agosto. Así que invitamos a acercarse. Estamos, como ya dijimos, en Roma Sur, conozcan las instalaciones, conozcan a los docentes, conozcanos a nosotros, seremos muy felices de recibirlos. Muchas gracias de nuevo, Erika, y Gracias. hasta la próxima. Bye bye. Adiós, Gracias. Gracias, adiós. Erika. Chao, Chao. chao. Chao, chao.